de los miembros de nuestro ministerio que no se conectaron hoy se están perdiendo de vivir algo fuera de lo normal. Por X o Y motivo, algunos de ellos, de repente con motivos justificados y otros porque simplemente no quisieron o no estuvieron dispuestos a conectarse a una videollamada, se están perdiendo la oportunidad de vivir algo increíble, porque han perdido la visión de ver el grupo y la familia de Dios como algo extraordinario. Y lo ven ya como algo normal, incluso como una responsabilidad con la cual no quieren comprometerse. Una responsabilidad con la cual no quieren ellos ser parte, porque de repente lo sienten demasiado. Y qué triste también vivir de esa forma, porque tampoco Dios nos ha llamado para vivir de esa forma. Cuando hablamos del tema de este año, que es visión para tu vida, el deseo principal y el enfoque principal es que puedas ver que el lugar en el que estamos hoy no es el lugar en el que Dios nos quiere tener. Y que hay una visión diferente de lo que nosotros podemos ser y de lo que podemos alcanzar personalmente y como ministerio. Porque podemos estar en el lugar equivocado el día de hoy. Podemos tener la visión de nuestra vida de una manera errónea. Y por eso, hermanos, nuestro deseo es que puedas ver tu vida, no con tus ojos, sino con la visión de Dios. Cómo Dios te ve a ti y cómo Dios puede utilizarte a ti y cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Quiero que me acompañes a una escritura y quiero leerlo en la versión Dios habla hoy porque me gustó mucho lo que dice esta versión que está en Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 27 al 36. Por favor, confírmame, ya sea a través del chat o poniendo ahí un like en la pantalla que ya estás ahí. Amén, gracias. Vamos a ver lo que dice la Biblia y se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrece también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes solamente aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben de amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Y cada vez que leo esta escritura capta poderosamente mi atención, porque Jesús siempre fue un hombre radical, alguien que marcó la diferencia en su tiempo. No fue alguien que se amoldó a la cultura religiosa que había en ese tiempo.
Fue alguien que siempre enseñó algo nuevo y que estuvo dispuesto a recibir, ¿no? O a sufrir los ataques y la, las personas que estaban en su contra. Siempre estaba dispuesto a poder defender sus convicciones y su fe, a pesar de que había muchas personas que estaban en contra de él. Y me llama poderosamente su forma radical de enseñar en esta parte. Hay 7 cosas que quiero resaltar que él menciona en los primeros versículos, en el 27, 28, 29, 30 y 31, los primeros 4 versículos. Primero dice, amen a sus enemigos. Luego dice, hagan bien a quienes los odian. Número 3, bendigan a quienes los maldicen. 4, oren por quienes los insultan. 5, básicamente lo que dice es, no tomen represalias. 6, den con generosidad. Es básicamente su mensaje en el versículo 30. Dar con generosidad. Y número 7, hacer con los demás lo mismo que queremos que los demás hagan con nosotros. O sea, tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. ¿Sabes? A la cultura a la que Jesús se estaba confrontando, ¿sabes? A la cultura a la que Jesús se estaba dirigiendo, era una cultura sumamente complicada, enfocada en el legalismo, enfocada en el egoísmo, enfocada en sí mismos, en que si a alguien le iba bien tenía la bendición de Dios y si a alguien le iba mal es porque era un pecador. Y rechazaban a las personas que les iba mal, ya sea en la salud, ya sea en lo económico, pero las rechazaban. Mientras que amaban y idolatraban a aquellos que tenían mayor poder adquisitivo, porque eso para ellos era una muestra de la bendición de Dios. Y a este tipo de cultura se está dirigiendo Jesús. Ahora, de repente nosotros no pensamos de la misma manera que los judíos, pero podemos llegar a actuar de la misma manera que ellos, ¿no? En cuanto a rechazar a cierto tipo de personas, pero de alguna forma querer agradar a las personas de las cuales podemos sacar un beneficio o queremos obtener un beneficio. Y no tratar a todos de la misma manera, sino que según el beneficio que yo puedo obtener de una persona. Eso es lo que todo el mundo hace el día de hoy. Eso es lo que todo el mundo el día de hoy piensa y hace. Y no viven de una forma extraordinaria, viven de una forma bastante ordinaria. Jesús cuando decía a los judíos llamar a sus enemigos, ¿a quiénes creen que se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los mismísimos romanos. Ellos eran el enemigo. Ellos habían asesinado a muchos judíos. Ellos habían tomado el poder a la fuerza de la ciudad. Y Jesús les estaba diciendo, ámenlos a ellos. Qué retante. Pensar, ¿en verdad tenemos que amar? Y para muchos de los judíos, estas personas, estos romanos habían matado familiares. Tengo que amar a este tipo que mató a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. Tengo que amar a esta persona que es un asesino, que es un sanguinario, que abusa de su poder. Hacer bien a los que me odian. Bendecir a aquellos, o sea, desearle lo bueno a aquellos que me desean el mal a mí. Lo siento, Jesús, es una enseñanza muy difícil de seguir. Yo quiero seguir con mi vida normal. Esto que tú me estás enseñando es demasiado para mí. No estoy dispuesto.
Inconscientemente, hermanos, esa es nuestra respuesta ante este tipo de enseñanzas de Jesús. Y ni tan inconscientemente, porque hemos leído, estoy seguro que tú has leído más de alguna vez esta fracción de la Biblia. Y sigues pensando que vas a amar y vas a buscar hacer el bien a solamente aquellos que han hecho un bien en tu vida. Y sigues pensando que yo puedo ser generoso solamente con aquellos que han sido generosos conmigo. Y sigo pensando que solamente debo de amar a aquellos que me muestran amor. Así piensa el mundo. Así piensan todos afuera. Hablan de la reciprocidad, pero no hablan de lo extraordinario. Esta escritura, esta fracción de la Biblia, no la vas a escuchar siempre en un sermón evangélico. No la vas a escuchar siempre, incluso en nuestra propia boca, en nuestro propio vocabulario, en nuestra propia forma de pensar. Incluso dentro del ministerio se da de que si vemos a alguien que nos ha hecho un mal, inmediatamente lo rechazamos. Que si vemos a alguien que no está haciendo o no lo ves como alguien maduro, inmediatamente lo rechazamos. Que si vemos a alguien que comete un error, inmediatamente lo rechazamos. Y quiero abrir mi corazón con ustedes, hermanos. A mí me sucedió. Ustedes saben de que yo vine aquí a El Salvador como misionero. Y cuando me tocó pasar enfrente y hablar de lo que había sucedido en mi vida y de que yo ya no era un interno dentro de la iglesia, muchas personas no me miraban y no me trataban de la misma forma en que antes lo hacían. Y eso dolió mucho en mi corazón. Eso tocó mucho mi corazón. Tenía dos opciones: ser como ellos y amargarme con la iglesia, o decir, ¿saben qué? Voy a seguir amando y enseñando aquí en El Salvador, porque Dios me tiene aquí y Dios por algo quiere que ame esta iglesia. Y sé que me he equivocado, y sé que he fallado, y sé que no soy perfecto. Sé que tengo mucho todavía que cambiar, que mejorar, que corregir, que crecer. Pero en la medida que puedo, Dios ha hecho, me ha confrontado y me ha llevado a hacer realidad muchas veces esta escritura. Amar a aquellos que no siempre me muestran amor. En ser generoso con aquellos que no siempre han sido generosos conmigo. Porque aceptémoslo, hermanos, nuestra naturaleza es que somos espontáneamente generosos, amables, agradecidos solamente con aquellas personas que nos han dado algo. Se nos es más fácil ser agradecidos cuando hemos recibido un beneficio. Muchos de nosotros de repente podemos pensar de que los internos, de que las personas que están enfrente hacen lo que hacen porque reciben un salario. Y que probablemente nosotros, si recibiéramos un salario, haríamos lo mismo. ¿De verdad? Tenemos que recibir un salario para poder amar la iglesia. Tenemos que recibir un beneficio para poder amar a las personas en la iglesia. Yo les digo que no. Y es obvio que no. Pero estamos tan acostumbrados, hermanos, a lo ordinario que se nos ha olvidado que el cristianismo no es para personas ordinarias. Se nos ha olvidado que el cristianismo no es para personas normales. Tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir vidas extraordinarias.
porque para eso fuimos llamados. ¿Qué significa eso? En tu trabajo te tienen que conocer como un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque compartes tu fe, porque eres un ejemplo. Que en la universidad te tienen que conocer como un discípulo de Jesús, porque brillas. Que con tu familia tienen que saber que eres un discípulo de Jesús, porque no eres como ellos. Que en la calle, donde estás, en las redes sociales, que es muy fácil presentar una imagen diferente en las redes sociales y hacer muchas cosas que no siempre agradan a Dios en las redes sociales. Incluso ahí, presentarme y decir, ¿sabes qué? Yo no soy como los demás, soy un discípulo de Jesús. Por eso, hermanos, no podemos continuar viviendo vidas ordinarias. Es cierto, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, cuentas que pagar. Algunos hasta tienen familias de las cuales son responsables. Pero eso no es una excusa para vivir vidas ordinarias. Eso no es una excusa para que tú te conviertas nada más en un empleado y dejes de ser un discípulo de Jesús. No podemos continuar de la misma manera, sino poder enfocarnos y de verdad trabajar por tener la mentalidad y una clase de amor y de estilo de vida diferente al de los demás, diferente al del resto de las personas que están alrededor nuestro. La realidad de nuestra vida, hermanos, es que podemos caer constantemente en una rutina. ¿Sabes lo destructivo que es la rutina para un discípulo? Es mortal. La rutina para un discípulo es mortal. Lo vemos en la vida de las personas que trabajan arduamente y tienen vidas vacías. Para nosotros también puede llegar a ser mortal, espiritualmente hablando, llevarnos a ser personas pasivas, desinteresadas, apáticas, sin el deseo real de un cambio y vivir una vida diferente. ¿Sabes lo fácil que es adaptarse al ambiente para una persona? Es muy fácil adaptarse. Las personas que tú conoces en tu trabajo y tienen la forma de ser que tienen, es porque se adaptaron a ese ambiente. Las personas que están en tu familia y son como son, es porque se adaptaron a ese ambiente. No porque hayan nacido así, no porque siempre hayan sido así, sino porque se adaptaron. El humano tiene esa increíble capacidad de adaptarse, ¿no? Es una capacidad que puede llegar a ser buena, pero puede llegar a ser un arma que juegue en nuestra contra cuando somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos adaptamos también a los ambientes a los que estamos. Nos adaptamos a la apatía de las demás personas, nos adaptamos a los chistes de doble sentido, nos adaptamos al estrés de los demás, nos adaptamos a la vida de las demás personas que nos rodean. Y todo esto nos lleva a caer en una rutina destructiva que lejos de llevarnos a crecer, nos debilita y nos desalienta espiritualmente hablando. Y las personas hoy tienen hobbies, ¿no? Personas metidas en el gym, que no es malo, personas metidas en política, que no es malo, personas metidas en el estudio, que no es malo. No es malo, pero pierden su enfoque y su prioridad de tener a Dios como primer lugar.
y las ves que su pasión más bien es otra cosa en lugar de Dios. Las ves apasionadas hablando de política, de salud, de otras cosas, pero menos de Dios. ¿Por qué? Porque se han adaptado a otros ambientes, porque se volvieron normales como los demás y olvidaron de que fueron llamados para ser discípulos. Y un discípulo no es ordinario. Y un discípulo no es normal. Quiero que quede grabado en nuestra mente esto, hermanos, porque tiene vital importancia en la visión que Dios tiene para nosotros. Tiene un impacto directo en lo que Dios quiere y quiere alcanzar en nuestra vida, quiere hacer en nuestra vida. Y también puede llegar a tener una repercusión eterna en nosotros. Puede llegar a repercutir en la eternidad. Incluso nuestra eternidad puede estar definida por la manera en que vivimos hoy, en la manera en que decidimos vivir. Entonces debo de tener mucho cuidado en mi forma de vivir y ver si estoy viviendo de una forma ordinaria o si estoy viviendo que Dios me quiere llevar más allá de lo ordinario, más allá de lo normal, de lo que el mundo hoy hace. Y vemos las atrocidades constantemente que pasan en el mundo. Para muchos es un logro, ¿no? Que, por ejemplo, en Argentina se aprobó el aborto, ¿no? Legal. Y cada vez vemos como más y más países eh, aceptan el matrimonio homosexual y defienden los derechos de las personas homosexuales y se han vuelto intolerantes a la verdad. Y nosotros podemos llegar, hermanos, peligrosamente adaptarnos a este tipo de ambientes, a este tipo de situaciones. ¿Realmente lo deseamos? ¿Realmente estamos llamados para eso? La respuesta es obvia, hermanos. No es así. No es así. Por eso, mi deseo y mi oración es para que tú y yo podamos aplicar este principio bíblico que Jesús nos enseña en el inicio. Amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, orar por aquellos que nos persiguen, no tomar represalias, no ser vengativos, dar con generosidad y tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. ¿Dónde puedes empezar a aplicar estos principios? ¿Dónde puedes empezar a aplicar estas enseñanzas de Jesús? En el lugar donde estás en este momento. En el lugar donde estás en este momento es el mejor lugar y el lugar indicado donde tú puedes empezar a aplicar estas enseñanzas de Jesús y comenzar a vivir una vida extraordinaria, no una vida ordinaria. En tu trabajo, en tu hogar, en tus estudios, en tu familia, donde sea que estés, es el lugar indicado. Donde Dios te ponga, es el lugar indicado, donde tú puedes realmente comenzar a vivir vidas extraordinarias. Ustedes, hermanos, no son personas normales, y lo digo en el buen sentido. No son personas normales, porque han tomado la decisión de seguir un camino diferente al del resto. Pero tenemos que tener cuidado en que a pesar del llamado que hemos recibido, no estar viviendo de la misma forma en que el resto de las personas hoy viven. Y ese es el cuidado que debemos de tener, de estar viviendo un cristianismo, una vida ordinaria y estar olvidando que hoy Dios nos ha dado la oportunidad de vivir algo extraordinario a su lado. Entonces, hermanos, es lo que quería compartirles.
Espero nos haya ayudado mucho, ¿no? A mí me ayudó mucho mientras reflexionaba acerca de esto y preparaba este devocional. Y bueno, quiero animarlos para que podamos estar conectados, animando a los otros hermanos para poder estar este siguiente sábado, ¿no? Donde